Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí en este municipio muy hermoso que se llama Axtla de Terrazas. Si pueden, tienen la oportunidad de visitarlo, háganlo. Me encuentro en este caso aquí con Alfredo, el licenciado Alfredo Ortega, un gran amigo ya de muchos años, promotor incansable de la Huasteca Potosina. Él más que nada conoce la Huasteca como la palma de la mano. Y bueno, es un gusto estar aquí con él. Él representa ahorita la gerencia de un hotel boutique muy hermoso, pequeño, pero muy agradable. Para más detalles, bueno, aquí tenemos al anfitrión. Adelante, Alfredo, ¿qué nos puedes decir del lugar, etcétera, de Axtla, de la casona? Empezamos con la casona. Claro que sí. Hola amigos, muy buena tarde. Jorge, bienvenido. Es un gusto tenerlos en esta su casona. Nos encontramos en el Hotel Boutique La Casona, aquí en el corazón de la Huasteca Potosina, en Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. Nuestro hotel se encuentra ubicado en la calle Morelos, número 56, en el tradicional barrio de San Miguel, aquí en Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. Es un hotel pequeño, contamos con 7 habitaciones, en donde nuestro eslogan es el confort, la atención y la aventura. ¿Sí? Okay. Nuestras habitaciones, cada una de ellas son diferentes en tamaño y en color. ¿Por qué? Porque los colores de cada una de nuestras habitaciones es uno de los colores del arco iris. Ah, perfecto. ¿Sí? Entonces, pues tenemos la habitación amarilla, tenemos la roja, tenemos la rosa, tenemos la verde, tenemos la azul. ¿Sí? Y bueno, de estas 7 habitaciones, 2 de ellas son con cama king size. Perdón, 2 de ellas son con cama matrimonial. 5 de ellas son con cama king size. Es una master suite, son 2 junior suite. Tenemos 2 estándar king size y 2 estándar matrimonial. Sí, perfecto. Todas nuestras habitaciones cuentan con aire acondicionado. Todo el hotel cuenta con servicio de internet. En nuestras habitaciones, obviamente, aparte del aire acondicionado, pues vamos a contar con televisión por cable, vamos a contar con lo que viene a ser Netflix y obviamente con lo que es YouTube. ¿Sí? Entonces estamos muy bien comunicados dentro de las instalaciones. ¿Qué otras áreas contamos en el hotel? Tenemos obviamente lo que viene a ser la sala común, en donde nos encontramos en este momento. Muy bonito, muy confortable. Propios, familiares, amigos y demás huéspedes que aquí podamos estar coincidiendo, podemos estar la tarde, podemos estar la mañana, podemos estar por supuesto en la noche, en pláticas amenas, el podernos conocer un poco más, el poder estar conviviendo. Obviamente pues contamos con lo que es la alberca. Nuestra alberca, bueno, pues es uno de los atractivos también dentro de las mismas instalaciones. Ella está en función de 10 de la mañana a 10 de la noche, ¿sí? Y bueno, pues es uno de los lugares también muy concurridos, muy recurridos por nuestros huéspedes. Asimismo, bueno, pues contamos con lo que viene a ser la barra, en donde nuestros compañeros, nuestros colaboradores pueden preparar algunas de las bebidas tradicionales y bueno, muy particularmente el cielo azul, que es la bebida de Huasteca, del Hotel Boutique La Casona. Ah, ¿sí? Muy bien. Y de la misma manera, bueno, pues contamos con el área de paladares. Esta área de paladares viene a ser obviamente pues nuestra cocina, en donde se reúne la gente para sus desayunos, en donde se reúne la gente para la comida o para la cena, quien quiere comer aquí dentro del hotel. Y en donde, bueno, pues de la misma manera, pues se sienten precisamente como en casa, en donde disfrutan de estar conviviendo entre ellos y estar disfrutando de la atención que nuestros colaboradores les están brindando. Obviamente, pues complementamos nuestros servicios con el área de spa, ¿sí? En donde pueden disfrutar de un masaje TENEC, de acuerdo a las necesidades, a las características que necesiten. Tenemos diferentes compañeros que dan los masajes y bueno, pues todos se van, además de contentos con el servicio, con la atención, se van muy relajados con esos masajes. ¿Sí? Pues entonces, bueno, propiamente es parte de lo que pueden disfrutar estando aquí en el Hotel Boutique La Casona, dentro, ¿sí? El objetivo del Hotel Boutique La Casona, como decíamos, parte de nuestro eslogan es la aventura.
y lo complementamos precisamente con los diferentes recorridos que se pueden hacer hacia el interior del municipio y al interior de la región huasteca, ¿sí? Debemos de recordar y deben de saber ustedes, amigos, que aquí en Axtla de Terrazas, que se conoce como el lugar de las garzas, tenemos aproximadamente 5 minutos de distancia, 10 minutos a lo máximo, dependiendo de la velocidad a la que vayamos. Claro. Tenemos el Castillo de la Salud, un icono en la Huasteca Potosina para poder visitar. Es un centro turístico de salud, en donde van a poder disfrutar de la arquitectura fantástica y van a poder también conocer, aprender y pues ser testigos de los saberes de nuestros médicos tradicionales. ¿Sí? Entonces ahí en el Castillo de la Salud podrán disfrutar de los diferentes colores con los que está pintada cada una de las diferentes estructuras de este lugar. Podrán conocer, por lo menos a través de la plática, la narración que los guías nos dan, quién fue Beto Ramón, que fue precisamente el fundador de este lugar, sí, una persona reconocida a nivel internacional, claro, que a través de los saberes de la medicina tradicional, del poder manejar lo que son las plantas y el proceso de estas, pues llegó a curar a mucha gente, y que bueno, los hijos se han encargado de hacerlo trascender, ¿verdad? Sí. De esa manera, bueno, pues el poder conocer precisamente todos estos saberes de salud, el poder disfrutar del colorido y disfrutar de lo que tiene aquí en Axtla de Terrazas. Hablamos hace un momento de los paladares, de la gastronomía, sí, que es muy rica, que es muy vasta aquí en la región huasteca, y Axtla de Terrazas posiblemente pues no es la excepción, ¿sí? Así es. Tenemos la oportunidad de recorrer los días de tianguis tradicional, que vienen a ser los miércoles, que vienen a ser los domingos, y todas las mañanas de los diferentes días de la semana, alrededor de lo que viene a ser el mercado principal, poder conocer lo que es parte de nuestra gastronomía, los tamales, las diferentes enchiladas en sus diferentes presentaciones, que es en chile rojo, en chile verde, que en ajonjolí, acompañados con los frijolitos, no y sigas, demás, ¿no? Sí, los bocoles, los pemoles, exactamente, la jarasca. Entonces, es muy vasta, y por supuesto las aguas el tradicional zacahuil. El zacahuil, sí, que claro, es inconfundible el sabor, y bueno, pues podemos decir sin lugar a equivocarnos que en Axtla de Terrazas pues tenemos el mejor zacahuil de la Huasteca. Sí, me queda claro. Lo acabas de comentar, las aguas frescas, dependiendo de la temporada, pues son las frutas que tendremos. En este momento pues tenemos el maracuyá, tenemos el carambolo, tenemos el jovito. Es correcto. Pero pues sí, bueno, pues está el mango, está la naranja, los diferentes cítricos, ¿verdad? Que mucho que vasto. Comer, mucho que tomar. En fin, tienen que darse el tiempo de venir a este lugar tan hermoso. Es un lugar pues muy limpio, con muchos detalles de la zona, mucho detalle indígena, mucho detalle moderno. Entonces hay una mezcla aquí de gustos. Los anfitriones en este caso han puesto poco a poco ir acomodando las cosas de tal manera que esto quedó pues excelentemente bien. O sea, es un gusto muy ad hoc, muy así, no sé, de la familia. No tengo la palabra como para describirlo, es algo muy bonito. Tienen que venir. Pueden hacer reservación, no sé, algún teléfono, página web, etcétera. Bueno, aquí en el Hotel Boutique La Casona los esperamos con los brazos abiertos. Bien lo acaba de estar Jorge. Lo que viene a ser la decoración, bueno, pues es muy autóctona, muy de la región. Tenemos pintura en donde importantes pintores de la región, como lo fue Fernando Domínguez, como lo es también gente del municipio de Tancanwitz, han dejado plasmado aquí su obra, y los detalles son muy importantes para nuestro director, para el fundador de la Casona, el ingeniero Francisco Lárraga, en donde bueno, pues está muy al pendiente de que los colaboradores pues estén precisamente con los puntos necesarios para que podamos brindar esa atención, ese confort, y disfruten de esa aventura a nuestros huéspedes. El número para reservaciones es el 489-107-2060.
ya sea por llamada telefónica o por vía WhatsApp. En nuestras redes sociales nos pueden ubicar como La Casona Hotel Boutique en Facebook, y de la misma manera el podernos contactar a través de nuestra página de internet videohuasteca.mx. En ello estamos para poder servirles, y por supuesto pues aquí con nuestro amigo Jorge con huasteca.com.mx. Así es. Pues miren, los datos del hotel Boutique La Casona van a estar aquí abajo en nuestra pantalla, y también más abajo de la pantalla donde está la descripción del video, etcétera. Ahí en texto va a estar la información de La Casona para que pues tome nota, y de hecho va a estar el enlace también para que directamente hagan las reservaciones anticipadamente, porque como les digo es un lugar pequeño, no hay mucha cavidad, no es grande, entonces pero sí tiene las habitaciones suficientes para darles un buen servicio, ¿sí? Y que se la pasen muy bien. Entonces sí tienen que hacer la reservación con tiempo. No sé, alguna otra cosa más que podamos rescatar de este video, como por ejemplo pues datos trascendentes o históricos de lo que es el municipio de Axtla, ¿no? Por ejemplo, mencionaba lo de Beto Ramón, pero se me ocurre también que es muy importante el lugar, me queda claro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los ríos que cruzan la zona, pues son sí, ahora mencionamos tan solo uno de los principales atractivos turísticos, pero bueno, tenemos por pasar un fin de semana perfecto aquí en Axtla de Terrazas. Necesitamos conocer, como decimos, primero la casa, y nuestra casa pues es Axtla de Terrazas. Entonces, bueno, pues el que puedan disfrutar del río Axtla, ¿sí?, que pasa aquí a unos cuantos metros del centro del pueblo, en donde pueden disfrutar de sus aguas cristalinas, en donde hay actividad de kayak. En estas aguas planas pueden disfrutar, pueden estar durante su recorrido en el kayak, pues ahora sí que en una tranquilidad increíble, en donde pueden estar disfrutando pues de las diferentes aves, de los diferentes peces que podemos estar apreciando, de observar y disfrutar de la misma naturaleza, en donde es importante el que conozcan también uno de los atractivos que ya son atractivos turísticos, que es emblemático del municipio aquí de Axtla de Terrazas, y me refiero al Chalán. ¿Sí? Sí. Esta embarcación que sirve para poder desplazar a vehículos y a personas de la orilla del río a la otra orilla, para poder transportar a las personas, y que ya es propiamente pues un atractivo turístico para nosotros. Obviamente lo que vienen a ser las letras monumentales del recuerdo, en donde bueno pues está Axtla, que tenemos unas precisamente donde está la desviación para ir a Huacatitla, sí, con el árbol del Yoloxochtli, que es el árbol de la vida, sí, y que lo vamos a encontrar el original en Huacatitla, pero ahí en estas letras monumentales lo podemos disfrutar. Otras de ellas que están en la plaza, no por nada, pero es una de las plazas más bellas de la región huasteca, con un trazo preciso, con esos árboles de ficus que lo decoran, que lo engalanan, y que ahí están estas letras monumentales. El poder disfrutar y conocer también desde el hemiciclo, poder voltear hacia lo que es el Cerro de la Cruz, que fue uno de los puntos importantes durante la época de la Revolución, en donde se defendió a nuestro municipio durante esa época, durante la Revolución Mexicana, por Alfredo M. Terrazas, por Ángel Salazar, que son pues, nuestros héroes revolucionarios. El que puedan visitar la iglesia de Santa Catarina, ¿sí?, que es la patrona de Axtla de Terrazas, cuya fiesta pues ya está próxima, está para el mes de noviembre, y en donde bueno pues cabe resaltar que pues artistas de la época de oro del cine mexicano, de la música mexicana, pues estuvieron aquí. Me refiero a los hermanos Sáizar, ¿sí? Uno de ellos, como recordarán, era sacerdote, y bueno pues estuvo encargado de la parroquia de Santa Catarina de Alejandría. Entonces, pues son de las cosas que se puede conocer, que se puede rescatar, que se puede disfrutar. El que recorran las diferentes calles del municipio en bicicleta. Es un municipio muy tranquilo, es un municipio muy amigable. Entonces también es otra de las actividades que aquí estamos nosotros en el hotel con bicicletas, y que pueden hacer esos recorridos. De hecho, Perdón, que de hecho se me ocurre, ¿verdad?, que se me vino a la mente lo que estás diciendo de las bicicletas. Aquí enseguida sales de aquí del hotel, precisamente, agarras a tu izquierda, y ese trayecto del camino
rumbo a Tampacán. Así es. Ese camino, bueno, desconozco cómo se llame, pero es carretera estatal, por decirlo así, sí, viene a ser el camino estatal. Camino a Tampacán, ¿verdad? No sé si todavía esté el chalán, aquel allá río abajo. Ahí sí te quedaría yo mal ahorita, no recuerdo si está. Porque también estaba... Sí, él era el otro. Pero bueno, ese camino, retomando la bicicleta, es un camino muy bonito para poderlo recorrer y no es muy lejos. ¿Qué te gusta? 4 kilómetros, 8 como mucho. A lo mucho, sí. Y bueno, va uno aproximadamente, lo puedes realizar tal vez en la bicicleta en 30 minutos, viaje redondo, sí, desde el centro hasta... Y ves todo lo que son los huertos de naranja, o sea, está... aquí hay que darse la oportunidad, porque mira, la verdad ya los sitios, digamos de moda, pues ya están saturados. Ya tantito hay un puente, tantito se vienen vacaciones de lo que tú quieras y ya no hay boletos, ya llega muchísima gente, ya no lo disfrutas, ya no tomas aquella foto que querías tomar porque pues ya está saturado, ya es muy lleno, ya no. Entonces, estas son buenas oportunidades. Llegar al municipio de Axtla, hospedarse en la casona, y de aquí partir, no sé, con Beto Ramón, al Castillo de la Salud. De aquí te puedes ir perfectamente a Gilitla, al Castillo de Edward James. De aquí nuestros huéspedes los desplazamos ya sea a través de IBE Huasteca, a través de nuestros compañeros de alianzas comerciales. Los podemos trasladar, obviamente, pues a lo que viene a ser a Gilitla, al Jardín Escultórico de Edward James. Sí. Pueden ir a lo que es el otro pueblo mágico que viene a ser Aquismón, visitar los diferentes lugares, el sótano de las golondrinas, sótano de las guaguas, la cascada de Tamul, que puedan conocer, y es uno de los puntos en el que Vive Huasteca, bueno, pues está presente, que se puedan sentir estas emociones, que se vivan esos sentires de convivir con nuestros hermanos de las diferentes grupos étnicos. Sí, si vamos a Tancanwitz, que podamos visitar a los voladores de Tamaletón, que aprendamos, conozcamos de ellos, que podamos comprar su artesanía tan colorida y tan bella, el que podamos disfrutar de la gastronomía también en los demás municipios, ¿no? Entonces, bueno, es el punto de partida, por eso decimos Axtla es el corazón de la Huasteca Potosina. Estamos muy bien ubicados geográficamente y pues tanto hacia el sur para poder visitar los municipios de Tamazunchale, San Martín, hacia lo que es el centro con lo que viene a ser Aquismón, Ciudad Valles, y bueno, ya un poquito más al norte, poder subir hasta lo que viene a ser el Naranjo, ¿no? Y con la comodidad que todavía tienen aquí ustedes, es envidiable, porque bueno, tienen una plaza de ya algunos años, no recuerdo qué administración hizo el cambio, y desde entonces es una plaza limpia, libre de ambulantaje, que eso pues es muy importante, como están las cosas, de que ya todo se saturó, vas a otros pueblos y dónde te paras, dónde te estacionas. Aquí en Hotel La Casona, Hotel Boutique La Casona, tienes la ventaja que es un terreno plano donde tú puedes traer tu vehículo, tienes espacio para estacionamiento, o aquí a la vuelta ya tienen disponible estacionamiento. Entonces es muy cómodo, es un pueblo en general, Axtla, que vale la pena que lo visiten. Y también, bueno, se me viene a la mente el tramo carretero que viene de Axtla, Cosca y sales a Tancanwitz. Ese trayecto también es muy bonito y se pueden disfrutar ahí, salir temprano de aquí con destino a Tancanwitz para visitar Tamaletón, que es el centro ceremonial, ¿verdad? Que tú bien lo has visitado y que lo conoces muy bien, donde pues ahí la ceremonia es el vuelo del gavilán. No sé si quieras agregarle algo. Sí, exactamente. O sea, podemos, desde aquí, desde Axtla, estamos, vuelvo a citar, en el corazón de la Huasteca, y las vías de comunicación son buenas para poder llegar a los diferentes municipios. Lo acabas de citar, vamos a Coscatlán, visitamos la iglesia de San Juan Bautista, para posteriormente subir a Tancanwitz. Ahí en Tancanwitz que podamos visitar el templo de San Miguel Arcángel, y bueno, pues ya lleguemos a la localidad de Tamaletón. Sí, muy padre. Ahí en Tamaletón, pues nos reciben nuestros amigos, los voladores, pues está ahí Esteban, y bueno, pues el que podamos los sábados, cada 2 sábados de cada mes,
el que podamos estar ahí con ellos en el centro ceremonial, y en donde previo a las 12 del día es recomendable que lleguemos. ¿Por qué? Porque ellos empiezan desde lo que viene a ser el bohío donde se concentran, salen en peregrinación para poder dar vueltas alrededor del palo volantín, y ya que realizan la ceremonia, el ritual para poder pedir permiso para poder subir, empiezan a subir a lo que es este palo volantín. Ya en la parte alta el capitán, bueno, pues se dirige a los 4 puntos cardinales para pedir el permiso e iniciar el descenso de los voladores. Hacer mención que, bueno, tanto hay personas adultas, están 3 generaciones de voladores en Tamaletón, en donde hay niños, en donde hay mujeres que están realizando esta ceremonia, la ceremonia del gavilán, y que posterior a realizarla, bueno, pues nuevamente dan gracias alrededor del palo volantín, y bueno, pues la convivencia que hay con quienes ahí asistimos, con quienes ahí asisten. Recordemos que también ahí pueden degustar de los platillos, porque está la cocina en donde están las mujeres muy bien organizadas para poder ofrecer pues lo que vienen a ser los tamales, las enchiladas, el zacahuiro, el patlache, por mencionar tan solo algunos de los 20 platillos. Y bueno, pues el área de lo que viene a ser la artesanía, los bordados que ahí exhiben y que ahí están ellas elaborando. Y por supuesto no podremos regresar de ahí sino poder haber realizado una visita al Museo del Volador, ¿no? Que ahí mismo se encuentra en Tancanwitz. Y de ahí poder bajar, dependiendo de la hora, y para poder bajar a la planicie y posteriormente subir hacia donde está el sótano de las guaguas, que nos queda cercano, o que vayamos a Aquismón, a la plaza, para poder conocer la misma cabecera municipal, para poder ir al mercado de la Mora, que hemos conocido también la iglesia ahí en cabecera municipal de Aquismón. Pues que emprendamos el regreso hacia Axtla, pasando por ese maravilloso corredor artesanal y de nieves, ¿no? y de viveros ahí en la escalera, ¿sí? Hasta lo que viene a ser Huichihuayán, que nos podamos parar también, disfrutar de una nieve, el que pueda la gente apreciar y comprar también las plantas que dan vida a todos los lugares, ¿no? A los jardines, a las casas, a todos los lugares. Y obviamente pues también ya de paso pues nos queda lo que es la localidad, la delegación de Huichihuayán, pero pues muy particularmente lo que es el nacimiento de Huichihuayán, ¿verdad? Un chapuzón ahí. Es un chapuzón ahí con esa agua tan fría. Agua fría, pero a la vez tan confortable y tan rico el lugar, ¿no? Recuerden, para cualquier reservación, el 489-107-2060, y que puedan ustedes reservar con anticipación, dado que, bueno, pues como lo mencionamos en un principio, somos un hotel pequeño, recordamos son 7 habitaciones, y bueno, pues la demanda llega a ser fuerte. Entonces, para que no se queden en sus lugares, hagan con tiempo su reservación. Pues sí, amigos, dense la oportunidad, ¿verdad? El lugar vale la pena, como ya lo hemos mencionado. Si tú estás en la Ciudad de México, si tú estás allá por los rumbos de Tijuana, si estás en Estados Unidos, en Monterrey, de donde vengas, pues aquí te esperan en la casona Hotel Boutique, y pueden inclusive ir al aeropuerto de San Luis, al aeropuerto de Tampico por todos ustedes. Sí, y me incluyo también para dar el servicio en un momento dado que ustedes se saturen. Estamos en la mejor disposición de trabajar de la mano, etcétera, etcétera, para atender a sus clientes, a sus huéspedes, ¿verdad? E igual darles el recorrido para que conozcan la zona. Y bueno, invitarlos a que vengan, que no lo piensen, que ya empiecen a marcar, que ya empiecen a hacer el correo electrónico, para que vamos a pasar entonces en este caso a conocer el hotel, para que ustedes lo vean a través de su teléfono, a través de su computadora, para que conozcan las habitaciones, las zonas de estar, las salas de estar, que son muy, muy agradables, parte de la alberca también, y en fin. Seguimos con este video, espero que les guste, denle like, apóyennos, porque gracias a ustedes vamos aumentando de suscriptores, y bueno, el punto está de que nos apoyen dándole like, y si te gusta el video recomiéndalo, y si no, pues
Pues no. También. También, ¿sale? Entonces vamos a ir a las habitaciones, no, estén pendientes. Muchas gracias. Pues qué tal, amigos, ¿cómo vieron las habitaciones y el entorno que rodea aquí a Hotel Boutique La Casona? Pues bueno, no nos queda otra cosa más que despedirnos, que nos repitan por favor los datos generales, tanto página, teléfono, etcétera. Adelante, por favor. Claro que sí, bueno, pues es un gusto haberlos tenido aquí con nosotros en esta manera, en esta transmisión, pero pues más gusto nos va a dar tenerlos físicamente y poderlos atender en esta su casona. Me gusta. El poderlos atender a través de lo que viene a ser WhatsApp o llamada telefónica al 489-120-60, el que nos puedan visitar en nuestra página de internet videohuasteca.mx, asimismo el que nos puedan visitar, que le den like, que conozcan un poquito más a través de nuestra red social de Facebook en La Casona Hotel Boutique, en donde, bueno, pues estaremos interactuando con ustedes y que podamos, pues, brindarles la atención que ustedes se merecen. Tengan la certeza de que al elegirnos ustedes como su destino, nosotros nos encargaremos de cubrir sus expectativas y que pasen una estancia con confort, una estancia agradable. Muchas gracias, Jorge, estamos a la orden. No, gracias a ustedes que nos abren la puerta del lugar y estamos en este canal, es huasteca.com.mx, aquí está la playera del equipo y bueno, estamos también a sus órdenes, cualquier cosa que se ofrezca relacionada con el turismo, pues estamos para estar, ¿verdad? Para sumar exactamente. Y bueno, nos despedimos con el saludo COVID, cuídense mucho. La pandemia todavía sigue, todos tenemos que tomar precauciones y si les gusta el video, denle like y por aquí estamos en cualquier lugar de la Huasteca. Saludos. Pronto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Por fin, miren, me gusta estar aquí en este lugar, acompañado de un gran amigo de ya algunos años, el diamante negro de la Huasteca, el Palazuelos de la Huasteca Potosina, aquí el ingeniero Lárraga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues me da gusto tenerte, Jorge. Siempre te has caracterizado en esa manera con la gente de hacerla sentir bien, pero pues bueno, tratando aquí de llevarnos esta plática y recordando cómo en aquellos tiempos el gran DJ que juntaba toda la raza de la Huasteca y teníamos a Jorge con una buena música ochentera y sí, yo llegando también a este pueblo, regresando de ver estos pueblos de casitas encaladas y de lámina y con los jóvenes queriéndonos divertir y oíamos la música donde estaba Jorge y pues bueno, qué gusto tenerte, Jorge, y saber que los dos empezamos a empujar ese turismo de una manera, tú sí, buscando esos espacios que ahora la gente toma una foto y la arregla en su celular y tú tenías que irte a dormir con ver el amanecer, sí, amanecernos una semana en las cascadas, una semana y tratar de buscar
ese sol, esa luz, que te diera ese color inigualable que todos los negocios en la Huasteca empezamos a tener. Las fotografías de Jorge, que se hizo muy famoso. Jorge, qué gusto que vuelvas a regresar y tratar de enseñarle a la gente que vean cómo empezamos, cómo con ese concepto de hospitalidad y de hacer sentir bien a la gente, escuchando una buena música, comiendo bien, disfrutando de los ríos, los descensos, echarnos una chela, empezamos a hacer que la gente viniera y conociera los lugares escondidos de la Huasteca, que tú lo sacaste de una manera única en ese tiempo, Jorge. ¿Sí? Me da mucho gusto que hayas regresado. Yo en el giro del hospedaje y los alimentos, pues aquí estamos después de haber transformado este negocio e ir creciendo. Llegamos aquí con las enchiladitas, las tortillitas y los adobos, y luego hemos estado ahí transformando un poco la cocina, y también hemos estado jugando en el hospedaje de antes, pues del que llegara. Ahorita estamos cuidando la Huasteca y tratando de no somos de turismo masivo, somos de un turismo más seleccionado, que podamos hacerlo, que viva esas experiencias que nosotros teníamos cuando llegábamos allá con Don Catarino a la cascada de Tamul, qué polvadera, y los lugares eran únicos, sí. Pura terracería. A verse, quedarse y oír, como dicen, el miedo en la noche, el rugido del jaguar. Dices, pues, vaya a salir o no vaya a salir, pero bueno, son aquellos tiempos, Jorge. Ahorita ya estamos muy bonitos en otra manera, a lo mejor más relajada, y poder hacer transportada a la gente que venga y disfrute en estos pueblos que al final no han cambiado mucho, un poco en este trabajo que has hecho tú y los compañeros y todo, haciendo que el turismo sea una manera de sobrevivir en estos pueblos metidos de la carretera, que se abre la México-Laredo, y allí se vino un poco a empezar a la gente a conocer la Huasteca. Desde esos tiempos, pues bueno, todavía, gracias a Dios, hemos sobrevivido con esos parajes naturales que pues Dios nos puso, y que nos los cambia y nos los transforma y nos los hace más bonitos. Nosotros cuidando de una manera, que tú con tus mensajes en los videos, y uno haciendo que la gente que venga pues cuide estos lugares para que nuestras generaciones, nuestros hijos los sigan disfrutando, ¿no? Qué gusto tenerte, Jorge. Nosotros gracias. Aquí, el restaurante La Villa nació hace 20 años también, con un concepto de yo regresar y sacar los sabores, o sea, de la abuela, del anafre, de la tortilla quemada, de la tepegua, ahora un poco combinado en una fusión culinaria, ya tratando de jugar con chefs, tratando de jugar en un concepto de la cocina prehispánica hasta ahora la gastronomía molecular, que en un caso puedas tener sabores y te hagan revivir y te hagan recordar esos tiempos. De 20 años regresamos aquí a Axtla de Terrazas con el primer restaurante y armamos La Villa. La Villa nace de La Villa y La Terraza, que ahora será Villa Terrazas, que así se llamaba este pueblo antes, ¿sí? De acuerdo al revolucionario, claro, que habíamos platicado, de Alfredo M. Terrazas, y queriendo rescatar esos sabores que ahora ya los estamos haciendo de una manera en las bebidas, como un cielo huasteco, aquí una huastequita con maracuyá, la fruta exótica, lugar donde estamos, esta Huasteca, que al final es un lugar donde hay varias culturas y que también muy tropical, pues tenemos muchas frutas que la gente debe de probar, también la yaca, el carambolo, la jaboticaba, el maracuyá, demasiado mango. Es una zona citrícola, aquí todo esto es las naranjas, el limón, la toronja, entonces van a poder ustedes disfrutar de nieves, de aguas frescas y todo cuando vengan al río. Y pues bueno, aquí este señor siempre con lo mejor en la promoción turística. Ahora hacemos un equipo, nosotros
a veces necesitamos de sus servicios cuando queremos que nos traiga alguien de Tampico, les dé sus paseos, y nosotros somos anfitriones acá un poco en la hospitalidad y en la comida, pero el mejor guía que pueden tener aquí, platicándoles la esencia, el atrás de, pues lo van a encontrar con Jorge. Jorge los va a hacer vivir todos sus sentidos y los va a llevar a lugares y les va a explicar, los va a hacer viajar en el tiempo. Entonces es muy importante que contraten huasteca.com.mx, y pues bueno, estamos tratando de ver que en esas rutas, esos paseos, para que puedan encontrar todo en un solo lugar, entre sabores de coctelería, como un buen ron con un cielo huasteco aquí con sabores cítricos, como todas las bebidas. Tenemos el ron Potosí, un ron hecho aquí huasteco, que lo hemos estado combinando, haciendo ponches con frutas. Tenemos también el de maracuyá, la huastequita, que aquí es un área de licores, que Don Monchi en San Martín también es una ruta que ustedes pueden visitar y ver sus licores, combinarlos con las frutas naturales y en una manera hacerlo, sacar esos sabores con el buen licor de Don Monchi. Así es, mi Jorge, pues aquí estamos. Es un gusto, me toca. Es un gusto estar aquí, la verdad es estar en Axtla, pues es algo agradable, porque bueno, no todo es Cascada de Tamul, no todo es Cascadas de Tamazopo, ¿verdad? Axtla de Terrazas es un lugar que vale la pena visitar. Hay más servicios. La cabecera municipal ofrece servicios, como en el caso de tu bar, de tu bar, que es algo muy agradable. Digo porque el poblado es pequeño, entonces normalmente tienes la idea de que no puedes encontrar algo pues de buen gusto, como es el caso de este establecimiento, que la verdad es muy cómodo. Tienes carta muy amplia de vinos, de comida, como ya lo decías. Entonces es importante que la gente venga. El punto, la idea de estos videos que hemos estado haciendo es para que la gente se informe, cheque antes de venir a la Huasteca, porque lo que nos interesa es que la gente de las grandes ciudades se dé una vuelta a estos pueblos, que bien pueden ser pueblos mágicos, como en el caso de Aquismón, como en el caso de Gilitla. Axtla puede ser pinta para pueblo mágico. Esperemos que pueblo con encanto. Esperemos que así sea, ¿verdad? Tenemos la ribera del río, que es muy bonita. Podemos venir a degustar aquí una bebida fresca, una buena cena con aire acondicionado. Una buena cena, que aquí se requiere mucho el aire acondicionado. Entonces estás cómodo y tienes servicios, tienes hospedaje, tienes buenos restaurantes, como es el caso de este bar, restaurante bar. Sí, son dos. Y hay anfitrión para rato. Primeramente se den las cosas, un gran amigo. Entonces, ¿qué más? Yo ya tenía algún tiempo ya queriendo venir a visitarlo para estar aquí, platicarles, para que lo conozcan. Yo sé que hay mucha gente que ya lo conoce, pero bueno, a través de este video lo vamos a conocer más personas. Es un buen anfitrión, tiene su personal que está preparado, calificado, están en cursos constantemente. Bueno, el lugar es limpio, es agradable, es familiar y vale la pena que se den una vuelta. ¿Algún teléfono para reservaciones que manejes, o cómo te manejas en este? Sí, pues bueno, en la red, en el Face, y ahí está, 489-10.081, pero como La Villa y la terraza Snacks. En sí son dos conceptos, es un área arriba de snacks con musiquita más elevada para en la noche, los que quieran estar escuchando y tomando sus drinks y sus snacks al aire libre, y el área de aire acondicionado, que es más fusión culinaria, que de manera después de hacer un tour con Jorge y que los traiga bien cansados, y que también ya después de 2 días, porque este señor en un día quiere enseñarles toda la Huasteca, pues se vengan a cenar
y a tomar, pues desde un buen corte. Aquí tenemos grandes cortes, es un lugar de ganadería, entonces van a probar muy buenos cortes, y también pues la gastronomía, como decimos, desde la prehispánica, con un poco de combinada ya sí, en más gourmet con los chefs. Pero aquí a partir de la tarde, de las 2 de la tarde a las 2 de la mañana, pues estamos todo el año listos para ustedes. Pues qué fregón, y qué bueno que pues estamos ya haciendo promocional, video informativo, que estuvimos pues que se podía venir un día, que no se podía, etcétera, pero es un gusto, la verdad, pues estar así con es, Jorge, grandes pues, amigos. Qué bueno que estás aquí y viendo tu marca, que fuiste el primero y siempre andabas peleando el Pues Huasteca, aquí, el www.huasteca.com, que se lo querían en ese tiempo .mx. quitar y todavía no era, veía el del registro y todo eso, recuerdo los tiempos de Jorge, pero yo digo que cuando vengan a la Huasteca no dejen de tener una experiencia con Jorge en una manera, yo creo que nadie conoce más el atrás de que él, ¿sí? Él sabrá llevarlos a esos lugares, a la gente que le gusta ese turismo de experiencia, ese turismo de emociones, el turismo, el agroturismo, el turismo rural, el turismo cultural. Él fue el primero que abrió los parajes con las cascadas y ahora ya es muy masivo, y a él también ya no los lleva una vez de un rato y que vean, y los va a tratar de meter hasta entre semana, porque ya los fines de semana tenemos mucha gente, entonces traten de hacer las reservaciones con tiempo con Jorge para que puedan o planear unas vacaciones como ahorita entre semana, donde todo está muy bonito y se disfruta de otra manera la Huasteca cuando no es ese turismo masivo. Sí, ya la locura, ya la verdad. Bueno, aquí quiero meter un comentario, ¿verdad? De que, pues sí, como tú dices, ha cambiado mucho esto. Bueno, es que ya han sido algunos años, ¿no? Entonces, 20 la verdad, años, Jorge. Nada más son 20, entonces, sí ha cambiado mucho el sistema operativo, ha cambiado mucho las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones vienen, pues, empujando fuerte y todo, pero faltan ponerse la camiseta realmente, porque sí, yo he visto que traen mucho grupo, en fin. En el caso mío, bueno, me empecé un poco a seleccionar y a retirar un poco para tratar con grupos pequeños para poderlos atender, ¿verdad? Es más relax y lo disfruta más tanto el visitante y también uno como guía, como operador turístico. Entonces, pero sí ha habido muchos cambios, ya los accesos son más prácticos, hay una carretera que te lleva casi prácticamente hasta el lugar del destino turístico, y anteriormente, como lo mencionabas, era cruzar ranchos, era como las racadas abriendo falsetes y montañas. Sí, era titánico. Por ejemplo, se me viene a la mente ir, por ejemplo, a Minas Viejas, no, era ahí la subida de Minas Viejas, en tiempo de lluvia no subías, entonces llegabas lleno de lodo. El aguacate, entonces, tu primera foto allá en el aguacate, no, de hecho los niños que aparecen en esa foto ya son padres de familia, y me da gusto verlos porque ellos se acordaron de mí, usted vino hace tal, no, pero es que yo soy el niño aquel, me dice. Entonces, chingón. Sí, esa foto me enchina la piel, porque sí recuerdo que estabas muy joven, sí, y traías los niños como tu hijo. Sí. Ahí salieron en las fotos, y todo muy padre. Sí. Y lugares que todo el mundo, ni los de aquí, decíamos, ¿y eso dónde es, Jorge? Y Jorge siempre diciendo, pues hay que caminarle y hay que entrar, pero los de aquí no conocíamos esos lugares. Ahorita ya, como dice Jorge, ya muy cómodamente pues los ponen ahí embarcaderos para llevarlos a todos los lugares, a los descensos. Tenemos una cascada que es la única que cae un río sobre otro río. Tenemos el sótano de las golondrinas, que ya lo pueden ver de mañana y tarde. También las tardes son espectaculares, como las golondrinas entran, el sótano de las guaguas, y demasiado cascadas, como dice él, el Meco, Minas Viejas, el Salto. Hay mucho
para poder aprovechar toda una semana, porque no la recorres en un fin de semana. No, necesitas, como la gente de Tijuana y Ensenada nos llega, por ejemplo, llega un lunes o un martes y se queda toda la semana, y el próximo martes hay que llevarlos a San Luis porque vuelan a su casa, a Tijuana. Sí, nosotros tenemos la Huasteca, estamos en el centro del país, San Luis Potosí, y pues bueno, la Huasteca tiene esos contrastes muy interesantes, porque de aparte de los 4 pueblos mágicos, entre el altiplano que tenemos Real de 14, donde artistas internacionales han hecho películas, Santa María, tenemos en Aquismón, que estamos hablando de todos esos abismos y esas cascadas, como Gilitla con su surrealismo, pues tienen ustedes para recorrer todo el estado. Y tenemos los aeropuertos, aquí ya con las autopistas, Tampico estás a 2 horas y media, a 5 horas tienes Querétaro, tienes San Luis ya a 3 horas y media con esta autopista que ya está llegando como una columna vertebral a la Huasteca. Entonces, la verdad es una gran opción, y creo que lo más importante de la Huasteca, Jorge, ¿cuál te toca? Que tenemos a nivel nacional, es que todos los parajes no pasan de 1 hora. Nos puedes estar recorriendo, está muy cerca y están bien comunicados, nada más que sí son muchos y sí necesitan más días o un puente y estar viniendo más continuamente aquí a la Huasteca. Sí, es un maracuyá. Nosotros aquí, aparte de la medicina tradicional, buenísimo, con agua de maracuyá nos tranquilizaban los papás cuando estábamos chiquitos, porque pues si ustedes no saben, también la pasiflora es la flor del maracuyá y relaja, y aquí tomamos mucha agua de maracuyá. Entonces probar una buena huastequita, que la puedes hacer con licor de caña, o la puedes hacer también una mezcalita de maracuyá, que la puedes hacer con un gran mezcal potosino, que riquísimo. También ya estamos ganando los primeros lugares internacionales, mi Jorge. Así es. No, San Luis Potosí ofrece mucho. Bueno, San Luis es un estado de 4 zonas, muy grande, tú lo sabes, pero está en desarrollo. Realmente, tú comentabas de esa época de la cascada del aguacate, y así te puedo platicar. Me acuerdo que fui a un pueblito, a Santa Bárbara, aquí pertenece a Aquismón, y la señora vendía tamales, y le digo, oiga, doña, ¿dónde vive? Le digo, no, pues en Santa Bárbara. Oiga, voy a ir a su casa tal día, ¿cómo ve? No, pues sí. Tomé unas fotos en su choza, y la niña, que era su ahijada, de un gorrito, esa foto también le dio la vuelta al mundo. Cálmate. Sí, no, pues con National Geographic así sacaba las fotos, la verdad. A veces nadie sabe, digo, a lo mejor será mucho halago con Jorge, pero a veces no creemos lo que sobre el tiempo, los 20 años, lo que se ha logrado hacer, ¿no? Pero yo le digo a Jorge, es que tú no sabes lo chingón y cómo fuiste abriendo esto. Claro que después colgándose otras gentes de otra manera, que tenían más el poder económico, que llegaban a los gobiernos, que les daban, que en ese tiempo no había ni dirección de turismo en los estados ni en los municipios. Entonces nosotros éramos promotores de amigos, siempre tratar el huasteco, por eso dicen que es buen anfitrión. Más que todo somos bien presumidos, nos encanta que la gente nos visite, nos encanta atenderlos. Les digo, les queremos enseñar todo. Jorge hace unos tours que la gente necesita tener mucha condición para poder aguantar los diferentes lugares que los quiere llevar, porque somos muy presumidos, nos gusta enseñar todo lo que hay, y la verdad no lo podemos enseñar en un fin de semana. Pero pues bueno, aquí estamos, ya somos muchos promotores de turismo, en una manera ya hay más atención. Hay los medios, inclusive cabe mencionar los medios, es importante. Ya el medio tradicional de la televisión, el medio tradicional del radio, y eso yo creo que va a pasar. Como te acuerdas, aquellas tiendas de videos que se llamaban blogs y no qué más, para no mencionar, esas tiendas donde tú rentabas una película, porque era lo que se usaba, un DVD y cosas así, pues ya. Muchas generaciones no saben qué es eso. Bueno, así va a pasar con la televisión, así va a pasar con la radio, ¿sí? Entonces, qué bueno que existe el internet, ¿verdad? Qué bueno que existen los medios digitales, donde nos dan precisamente la oportunidad de mostrarles a ustedes
de mostrarles y mostrarles, como en el caso de este bar, las opciones que hay en la Huasteca. En mi caso, bueno, mostrarles el trabajo que se hizo hace 20, hace 15 años, ya ni recuerdo, como decían, la cascada del aguacate, que yo traigo presente a ese niño que inclusive se llama Alejo, y se acercó a mí, no, es que yo lo conozco, que no sé qué. ¿Cuándo? Que no sé. Es que yo soy el de la foto, el de, ay, que dije, oye, pues, y es mi amigo y me ha ayudado a veces con unos turistas allá en Damián Carmona se llama. Y en el caso de Santa Bárbara también, que la señora, la muchachita del gorrito, pues no, ya es una señora, es adulta, ya tiene familia y todo, y es un gusto regalarles un cuadro de la misma foto. Oye, es que es cuando tú estabas niña, cabrón, no manches. Entonces, cosas así que la gente desconoce, que la gente no sabe, igual se me dio la oportunidad de ganar concursos de fotografía, de Kodak, de Fuji, cuando existía. Bueno, esas marcas existen, pero ya no venden, digamos, equipos fotográficos, venden equipos de radio, de ultrasonido y cosas así, ¿verdad? Entonces, radiología y esas cosas. Pero pues tuvimos, como dicen, actualizarnos, o si no mueres, ¿verdad? Si no te actualizas, mueres. Todo y creo un cambio. Ahorita, como dicen aquí... Pero la esencia... al final está. Nosotros, sí, como dicen, en la comida, en la coctelería, no dejamos de dar los sabores. En el turismo, en la recepción, dejamos de llevar y mostrar. Ya pueden ustedes quedarse. Es un lugar que visitan muchos artistas internacionales, la Huasteca, donde nosotros podemos irlos a traer cómodamente, aire acondicionado, camionetas equipadas, pueden quedarse en grandes hoteles, comer lo que ustedes quieran, cuidando todo. Pues ya hay mucha, vamos a decir que inspección, donde también nos exigen el cuidado del producto y todo. Entonces la gente se va muy contenta, por eso no hemos dejado de crecer la Huasteca, porque cada vez vamos teniendo más, sí, porque humildemente o de la forma que el huasteco ofrece las cosas, tratamos de darles excelente calidad a la gente, Jorge, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, como dices tú, en tus tours, en una manera que ahora te abres en los videos, de poderles, que nos conozcan más, que quiénes son la gente que está dando hospitalidad, y qué bueno que estás invitando todos los hoteles, restaurantes, operadoras, que te estás, siempre has sido muy humilde en esa manera, muy sencillo en querer hacer equipo, en querer mostrar que unidos podemos darle más empuje a la Huasteca. Y pues yo te agradezco, ¿verdad?, que hayas venido a tomar acá. Estamos un poquito más al sur del estado, con más cultural, podemos decir que esta es una zona también más cultural, pero aquí estamos abiertos y a esperarlos al que se quiera venir, Jorge, recibirlo, te lanzas por ellos a donde digan. Sí. Vas a ver que sí, vamos a captar gente, precisamente la idea es eso, es echarnos la mano, es la unión de los prestadores de servicios para que la gente se entere, ¿no? La gente, aquí estás, conoces al vecino, conoces al de Matlapa, conoces al de, no sé, Aquismón, etcétera, ¿no? Tancanguis, etcétera. Pero la gente de fuera, no sé, llámese Tijuana, pues, no sé, se me viene a la mente pues, Monterrey, qué sé yo, ¿verdad? Ciudad de México. Esas son las personas que queremos que vengan y que conozcan, y que esto que estamos platicando tú y yo, que no crean que son pláticas así inventadas. No, usted tiene que venir y checar con sus propios ojos que efectivamente el lugar es maravilloso, ¿sí? Pasa un río aquí muy cerca, más abajo se junta otro río, ¿sí? Y más abajo se junta otro río, y eso son unas venas en la tierra que es la cuenca del Pánuco, que llegan a lo que viene siendo la Sierra Madre Oriental, que tenemos aquí atrás, unas montañas muy altas donde chocan las nubes que vienen del Golfo y hacen que llueva. Toda esa agua se empiezan a juntar unos ríos sorprendentes de aguas turquesas, y van generando
todo este delta del Pánuco que va a desembocar a Tampico. Aquí entonces tenemos un valle, la verdad, somos bendecidos haber nacido aquí los huastecos con todo esto y la verdad queremos mostrarlo. Nosotros, bueno, yo soy aquí originario de Axtla, que es uno de los 20 municipios de la Huasteca. Jorge también de aquí, que se pinta ser puro de todos lados, Tamazunchale, Gilitla, Axtla y de todos lados, porque todos lo hemos acogido por ese gran corazón que tiene y ahora está en Ciudad Valles siendo un receptor en Valles del que llega. Entonces, pues bueno, es una excelente opción, dice Jorge, guapango, para que los lleve. ¿Mande? Dice el guapango, desde allá de Gilitla te vengo a ver, hasta Tamazunchale, si chiquitita, linda mujer. ¿No? Me gusta. Se hubiera aventado de guapanguero, a todo le quiso hacer este hombre, ¿no? Pero sí, la verdad eso es parte de Jorge, el vivir un recorrido con él y que muestra y quiere tanto la Huasteca, los va a hacer sentirse. Somos una zona todavía con mucha tradición, no dejan de estar los tianguis. Por eso cuando vengan de ese espacio, déjense llevar por Jorge, porque los va a llevar a meterse al tianguis, a la cosecha, a la ordeña, a todo lo que quieran. Pues bien, amigos, seguimos en el bar. Aquí el anfitrión, el negro Francisco Lárraga, el diamante negro. El Palazuelos de la Huasteca. No soy su hermano, amigos. Aquí estamos en Axtla de Terrazas, restaurante, café, bar, La Villa, con dos conceptos, con un área de terraza y de snacks. Estamos aquí a una cuadra de la Plaza del Jardín, frente a varios centros comerciales AAA, de esos que hay en todo México. Pero pues bueno, aquí estamos, aquí los esperamos en la Huasteca Potosina. Será un gusto recibirlos. Pues muchas gracias, amigos. Recuerden, estamos en Axtla de Terrazas. Si vienes de Ciudad Valles o de la Ciudad de México, tienes que transitar la carretera 85 y en el cruce ya muy conocido que se llama Cómoca. Así es. Para referencia, el puente de 3 arcos. Sí. En Cómoca te metes al túnel de pues ese los es picos. El túnel de los árboles Esmeralda. 4 kilómetros de puro árbol, ahí van y van a llegar al pueblo. Sí. Un pueblo muy bonito al lado de un río. Aquí los esperamos. Entonces, denle like, muchas gracias. Si te quieres actualizar y te la quieres pasar bien, aquí está el anfitrión. Visítalo, no te arrepentirás, el lugar está muy recomendable. Saludos, me gusta.